Los compañeros de habitación de Johnny Lenz no se preocuparon especialmente cuando no la vieron en la mañana del 4 de enero de 1974. Pero cuando esa tarde seguía sin levantarse, entraron en su habitación del sótano para ver si estaba enferma. Se encontraron con una imagen espeluznante. Johnny, de 18 años, había recibido una gran paliza. Habían arrancado una barra de la cama y se la habían clavado salvajemente en la vagina. Poco después del descubrimiento, Johnny fue trasladada al hospital en estado crítico, sufriendo daños que la afectarían el resto de su vida. Sin embargo, tuvo suerte de estar viva. Johnny fue una de las pocas víctimas que sobrevivieron a un ataque de Ted Bundy, cuyo reino del terror aterrorizó a Estados Unidos entre 1974 y 1978. Después de Johnny hubo otras 35 víctimas que no tuvieron tanta suerte. Tal vez 40 mujeres jóvenes pudieron ser presas de Bundy, pero solo este lo sabía con seguridad. Es una cifra que Ted se ha llevado a la tumba. Los primeros años. Theodore Robert Cowell es el padre biológico de Ted, que trabajaba en las Fuerzas Aéreas. Poco después de su nacimiento, Ted y su madre se trasladaron a casa de sus abuelos en Filadelfia. Mientras crecía, a Ted le hicieron creer que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. Esta mentira se creó para proteger a su madre biológica de las duras críticas y los prejuicios de ser una madre soltera. A los 4 años, Ted y su madre se trasladaron a Washington para vivir con unos familiares. Un año después de la mudanza, su Eleanor Louise Cowell se enamoró de un cocinero militar llamado Johnny Culpeper Bundy. En mayo de 1951, la pareja se casó y Ted asumió el apellido de su padrastro, que mantendría el resto de su vida. Con el paso de los años, la familia Bundy añadió otros 4 hermanos, a los que Ted dedicaba gran parte de su tiempo a cuidar después de la escuela. El padrastro de Ted trató de crear un vínculo entre él y Ted, incluyéndolo en las acampadas y otras actividades entre padre e hijo. Ted se mantuvo alejado emocionalmente de su padrastro. Se sentía cada vez más incómodo cerca de su padrastro y prefería estar solo. Este deseo de estar solo aumentó y posiblemente condujo a su posterior incapacidad para interactuar con los demás. De joven, Ted era tímido, dudaba de sí mismo y se sentía incómodo. A menudo era objeto de burlas y bromas por parte de los matones de su escuela secundaria. El comportamiento de Ted no era como los demás niños, parecía y actuaba como ellos, pero le perseguía algo más, un miedo, una duda. Lo sintió durante años, pero no lo reconoció por lo que era hasta mucho después. A pesar de las experiencias humillantes que a veces sufría por ser diferente, fue capaz de mantener un promedio de notas alto que continuaría durante toda la escuela secundaria y más tarde en la universidad. Durante sus años de instituto, Ted pareció convertirse en un joven más sociable. Su popularidad aumentó y se le consideraba tener buen estilo y muy bien educado. A pesar de su emergente popularidad, Ted rara vez salía con alguien. Sus intereses se centraban más en actividades como el esquí y la política. De hecho, Ted sentía una especial fascinación por la política, un interés que años más tarde le llevaría temporalmente a la política. Después del instituto, Ted estudió en la Universidad de Puget Sound y en la Universidad de Washington. Se abrió paso en la escuela aceptando varios trabajos de bajo nivel, como mozo de autobús y empleado de zapatería. Rara vez permanecía en un mismo puesto durante mucho tiempo. Sus empleadores lo consideraban poco fiable. Aunque Ted no era constante con su trabajo fuera de la escuela, estaba muy centrado en sus estudios y en sus notas. Sin embargo, su enfoque cambió durante la primavera de 1967, cuando comenzó una relación que cambiaría su vida para siempre. Ted conoció a una chica que era todo lo que había soñado en una mujer. Era una mujer hermosa y muy sofisticada de una familia californiana adinerada. Ted no podía creer que alguien de su clase se interesara por alguien como él. Aunque tenían muchas diferencias, a los dos les gustaba esquiar y fue durante sus viajes de esquí juntos cuando Ted se enamoró de ella. Ella fue el primer amor de Ted y fue la primera mujer con la que se involucró sexualmente. Sin embargo, ella no estaba tan encaprichada con Ted
como él con ella, a Ted le gustaba mucho, se esforzaba demasiado por impresionarla, incluso si eso significaba mentir, algo que a ella no le gustaba nada. Ted ganó una beca de verano en la prestigiosa Universidad de Stanford, en California, solo para impresionarla. En 1968, después de que su novia se graduara en la Universidad de Washington, de repente rompió todo lo que le relacionaba con Ted. Era una joven práctica y pareció darse cuenta de que Ted tenía algunos defectos graves de carácter que lo sacaban de la carrera. Ted nunca se recuperó de la ruptura. Nada, ni siquiera la escuela, parecía interesarle y acabó abandonando los estudios, aturdido y deprimido por la ruptura. Consiguió mantenerse en contacto con ella escribiéndole después de que regresara a California, pero ella no parecía interesada en volver a estar con él. Pero Ted se obsesionó con la joven y no podía quitársela de la cabeza. Era una obsesión que duraría toda su vida y conduciría a una serie de acontecimientos que conmocionaron al mundo. La época de cambios, para empeorar las cosas, en 1969 Ted se enteró de su verdadera filiación. De que su hermana era en realidad su madre y de que sus padres eran en realidad sus abuelos. No es de extrañar que este descubrimiento tuviera un impacto bastante grave en él. Su actitud hacia su madre no cambió mucho, pero se volvió desagradable con ella. Es difícil decir si el conocimiento de que su madre lo había engañado toda su vida tuviera un gran impacto en su vida y en sus otros defectos de carácter que estaban empezando a florecer. A lo largo de los años de instituto y universidad de Ted siempre hubo una nube sobre su reputación de honestidad. Mucha gente cercana a él sospechaba que era un ladrón. Tal vez la naturaleza psicopática de Ted se estaba revelando, pero la gente que presenciaba su comportamiento no se daba cuenta de las implicaciones que estaba desarrollando. Robar sin ningún sentido de culpa. Este es un rasgo común en un psicópata. Además, los psicópatas se excitan con la emoción y el peligro que les supone robar. Ted evolucionó desde el robo de pequeñas cosas en el trabajo y en la escuela hasta el robo en casas para conseguir televisores y otros artículos de valor. Pasó de ser una persona tímida e introvertida a tener un carácter más centrado y dominante. Volvió a matricularse en la Universidad de Washington y estudió psicología, asignatura en la que destacó. Ted se convirtió en un estudiante de honor y era muy querido por sus profesores en la universidad. También fue en esta época cuando Ted conoció a Elizabeth Kendall, una mujer con la que mantendría una relación durante casi 5 años. Elizabeth trabajaba como secretaria y era una mujer tímida y tranquila. Era una divorciada que parecía haber encontrado en Ted la figura paterna perfecta para su hija. Elizabeth estaba profundamente enamorada de Ted desde el principio y quería casarse con él algún día. Sin embargo, Ted decía que aún no estaba preparado para el matrimonio y consideraba que aún le quedaba mucho por hacer. Ella sabía que Ted no sentía tanto por ella como ella por él. Le parecía que en muchas ocasiones Ted se reunía con otras mujeres. Sin embargo, Elizabeth esperaba que el tiempo la hiciera acercarse a él y que finalmente cambiara su forma de ser. Ella desconocía su relación anterior con su novia de California y que todavía seguían manteniendo el contacto y visitándose. Por fuera, la vida de Ted entre 1969 a 1972 parecía estar cambiando para mejor. Estaba más seguro de sí mismo y con grandes esperanzas en su futuro. Ted empezó a enviar solicitudes a varias escuelas de derecho, mientras que al mismo tiempo se volvió activo en la política. Trabajó en una campaña para reelegir a un gobernador de Washington, un puesto que permitió a Ted establecer vínculos con personas políticamente poderosas del Partido Republicano. Ted también realizó trabajos voluntarios en una clínica de crisis en un programa de estudio y trabajo. Estaba satisfecho con el camino que estaba tomando su vida en ese momento. Incluso fue elogiado por la policía de Seattle por salvar la vida de un niño de 3 años que se estaba ahogando en un lago. En 1973, durante un viaje de negocios a California, para el Partido Republicano de Washington, Ted se encontró con su antigua novia. Ella se sorprendió de la transformación de Ted. Vio un cambio en Ted, que estaba mucho más seguro de sí mismo y maduro.
Después se vieron varias veces más, sin que su novia estable Elizabeth lo supiera. Durante los viajes de negocios de Ted, cortejó románticamente a la encantadora joven de California y ella volvió a enamorarse de él. Le mencionaba una y otra vez que quería casarse con ella en sus encuentros íntimos durante ese otoño e invierno. Sin embargo, cambió radicalmente. Donde antes Ted le prodigaba afecto, de repente se mostraba muy frío, y parecía que Ted había perdido todo el interés en ella en tan solo unas semanas. Ella estaba confundida con este nuevo Ted. En febrero de 1974, sin aviso ni explicación, Ted terminó todo contacto con ella. Su plan de venganza funcionó. La rechazó como ella lo había rechazado antes. Ella nunca volvió a ver o escuchar nada de Ted. Linda Aneali era una joven muy preparada. A los 21 años, los oyentes de la radio matinal escuchaban su amable voz anunciando las condiciones de esquí de las principales zonas de esquí de Washington. Era una chica guapa, alta y delgada, con un pelo castaño largo y brillante y una sonrisa fácil. De una buena familia y de un entorno de clase media alta, también era una excelente cantante y cursaba el último año de la Universidad de Washington con la especialidad de psicología. Le encantaba trabajar con niños discapacitados mentales. Linda compartía una casa cerca de la universidad con otras 4 jóvenes. El 31 de enero de 1974, ella y unas amigas fueron a tomar unas cervezas después de cenar a Dantes, una taberna muy popular entre los universitarios. No se quedaron mucho tiempo y Linda se fue a casa a ver la televisión y a hablar por teléfono con su novio. Luego Linda se fue a la cama. La compañera de la habitación de al lado no oyó ningún ruido de la habitación de Linda esa noche. Linda tenía que levantarse todas las mañanas a las 5:30 para ir a su trabajo en la emisora de radio. La compañera de habitación oyó que el despertador de Linda sonaba a las 5:30 como de costumbre. Lo inusual era que la alarma seguía sonando. Cuando la compañera de piso entró para apagar la alarma, oyó sonar el teléfono. Era la emisora de radio que llamaba para saber dónde estaba Linda. La cama de la habitación de Linda estaba hecha y nada parecía alterado, por lo que la compañera supuso que Linda estaba de camino al trabajo. Cuando sus padres llamaron esa tarde para saber por qué Linda no se había presentado a cenar como se esperaba, todos se preocuparon. Nadie la había visto. Parecía haber desaparecido de la casa. Los padres de Linda llamaron a la policía. Y en la habitación de Linda, encontraron que su cama estaba hecha de una manera que Linda nunca había hecho antes, ya que Linda no solía hacer la cama. Curiosamente, faltaban la funda de la almohada y la sábana superior en esta cama cuidadosamente hecha. En la almohada y en la sábana de abajo había una pequeña mancha de sangre del mismo tipo que la de Linda. También había sangre en el pijama, que estaba cuidadosamente colocada en el armario. Otra pista alarmante fue que una de las puertas de la casa estaba sin cerrar, cuando las chicas siempre estaban atentas a cerrarla. Al principio, la policía no estaba convencida de que Linda hubiera sido víctima de un juego sucio, por lo que no se reunieron pruebas de huellas dactilares, cabellos o fibras. Finalmente, la policía se dio cuenta de que un intruso había entrado de alguna manera en la casa, le quitó el pijama y lo colgó en el armario. Después la vistió con una camiseta interior, hizo la cama y envolvió a Linda en la sábana y la sacó de la casa. Durante esa primavera y verano, más estudiantes desaparecieron de una forma inexplicable. Había sorprendentes similitudes entre muchos de los casos. Por ejemplo, todas las chicas eran blancas, delgadas, solteras, llevaban pantalones en el momento de la desaparición, tenían el pelo largo y con raya en medio. Y curiosamente todas desaparecen por la noche. También en la época de las desapariciones, la policía entrevistó a estudiantes universitarios que les hablaron de un hombre extraño, que fue visto con una escayola en el brazo y en la pierna. El desconocido parecía estar luchando con los libros y pidiendo ayuda a las jóvenes que estaban cerca. Otros testigos informaron de la presencia de un hombre extraño en el aparcamiento del campus que llevaba una escayola y pedía ayuda con su coche, un Volkswagen Bug que al parecer tenía dificultades para arrancar.
Alrededor de la misma zona en la que desaparecieron dos de las chicas, se vio a ese hombre con una escayola en el brazo y en la pierna. Finalmente, en agosto de 1974, en el Parque Estatal del Lago de Washington, se encontraron los restos de algunas de las chicas desaparecidas y dos de ellas fueron identificadas posteriormente. La policía pudo identificar dos de los cuerpos, teniendo en cuenta lo que quedaba, mechones de pelo de varios colores, 5 huesos de muslo, un par de cráneos y un hueso de la mandíbula. Las chicas identificadas fueron Janice Ott y Denise Naslund, que desaparecieron el mismo día, el 14 de julio. Las últimas personas que vieron a Janice fueron una pareja que estaban de picnic cerca, recordaban a un joven apuesto que se acercaba a la joven. Por lo que la pareja pudo oír de la conversación entre Janice y el joven. Este se llamaba Ted y tenía dificultades para cargar su barco en el coche porque tenía el brazo escayolado. Le pidió ayuda a Janice y ella accedió a ayudar. Esa fue la última vez que se vio con vida a Janice, de 23 años. Denise Naslund estaba pasando la tarde con su novio, cerca de donde desapareció un hombre que llevaba una escayola y pedía ayuda con su barco. Se acercó a una pareja de mujeres. No pudieron ayudar al atractivo joven. Sin embargo, Denise Naslund no fue la última mujer en desaparecer y ser encontrada muerta. Esta vez el asesino viajaría a diferentes estados. El jefe de policía de Midvale, Utah, Louis Smith, tenía una hija de 17 años a la que advertía con frecuencia de los peligros que había visto durante su carrera y se preocupaba por la seguridad de su hija. Sus peores temores se hicieron realidad el 18 de octubre de 1974, cuando su hija Melissa desapareció. La encontraron 9 días después de su desaparición, estrangulada, sodomizada y violada. 13 días después, en Halloween, desapareció Laura Aimee, de 17 años. La encontraron el Día de Acción de Gracias en las montañas Wasatch, muerta junto a un río. Laura había sido golpeada en la cabeza y la cara con una palanca, violada y sodomizada. Se sospecha que fue asesinada en un lugar distinto al que fue encontrada debido a la falta de sangre en la escena del crimen. Aparte de su cuerpo, no había ninguna prueba física que pudiera utilizar la policía. Las similitudes con los asesinatos del estado de Washington llamaron la atención de la policía local de Utah, que buscaba al responsable de los crímenes. Con cada asesinato, las pruebas iban aumentando poco a poco. La policía de Utah consultó con los investigadores del estado de Washington. Casi todos coincidían en que era muy probable que el mismo hombre, que había cometido los crímenes en el estado de Washington, fuera también el responsable de los asesinatos en Utah. Gracias a los relatos de testigos presenciales del hombre que fue visto cerca de las zonas donde habían desaparecido muchas de las mujeres, pudieron elaborar un retrato robot del posible asesino que se hacía llamar Ted. Cuando una amiga íntima de Elizabeth Kendall vio el relato del asesinato de Melissa Smith en el periódico y el retrato robot del posible asesino, supo que Ted debía ser el hombre del retrato robot. No fue solo su intensa aversión y desconfianza hacia el novio de Elizabeth lo que la llevó a creer que era Ted, sino también el hecho de que se pareciera tanto al retrato robot del periódico. En el fondo, Elizabeth debía saber que su amiga tenía razón. Al fin y al cabo, Ted se parecía al boceto, conducía un Volkswagen similar a los que habían visto los testigos y ella había visto muletas en su habitación, aunque nunca se había lesionado la pierna. Ella llamó anónimamente al Departamento de Policía de Seattle en agosto de 1974 y declaró que su novio podría estar involucrado en los recientes casos de asesinato. Volvió a llamar meses más tarde y dio más información que podría ayudar a los investigadores en el caso. También accedió a dar fotos recientes de Ted para ser mostradas a los testigos. Los testigos no hicieron una identificación positiva después de ver las fotos y el informe de Elizabeth fue finalmente archivado. Los investigadores que trabajaban en el caso decidieron dirigir su atención hacia sospechosos más probables y Ted quedó olvidado durante años. El asesino siguió eludiendo a los investigadores, suponiendo que al operar en diferentes estados la policía no podría comparar los casos. Su comportamiento se volvió cada vez más arriesgado al acercarse a las mujeres.
Las que escapaban a sus insinuaciones le reconocían más tarde y proporcionaban a la policía una valiosa información. El 8 de noviembre de 1974, cuando los investigadores de la policía iban a tener la oportunidad en el caso que habían estado esperando. Ese viernes por la noche, un hombre extraño estaba en una librería de un centro comercial de Utah, se acercó a Carol Darronch, de 18 años. El desconocido le dijo que había visto a alguien intentando entrar en su coche y le pidió que le acompañara al aparcamiento para ver si le habían robado algo. Carol pensó que el hombre debía ser un guardia de seguridad del centro comercial porque parecía controlar la situación. Cuando llegaron al coche, ella lo comprobó e informó al hombre de que todo estaba allí. El hombre, que se identificó como un agente, no se dio por satisfecho y quiso acompañarla a la comisaría. Quería que ella identificara al supuesto delincuente y presentara una denuncia. Cuando la condujo hasta un Volkswagen Bug, ella sospechó y le pidió que se identificara. Rápidamente le mostró una placa dorada y luego la acompañó al coche. Se alejó rápidamente en dirección contraria a la comisaría. Al cabo de un rato, detuvo repentinamente el coche. En ese momento el miedo se apoderó de Carol. El agente de policía la agarró de repente e intentó ponerle las esposas. Carol gritó por su vida. Cuando gritó, el hombre sacó una pistola y la amenazó con matarla si no se detenía. Carol se encontró cayendo del coche y de repente la empujó contra el lateral del mismo. Tenía una palanca en la mano y estaba dispuesto a golpearle la cabeza. Aterrorizada, le dio una patada en los genitales y consiguió liberarse. Carol corrió hacia la carretera y llamó la atención de una pareja que pasaba en coche. Se detuvieron y Carol saltó a su coche. Lloraba histérica y les dijo que un hombre había intentado matarla. Entonces la llevaron a la policía. Con las esposas aún colgando de sus muñecas, contó a la policía lo que había hecho uno de sus hombres. Pero no había ningún hombre con el nombre de Rouslen que trabajara allí. Al momento se envió a la policía al lugar donde Darronch había luchado por su vida una hora antes, pero el loco hacía tiempo que había desaparecido. La policía pudo obtener una descripción del hombre y de su coche y, unos días después, del abrigo de la chica, un tipo de sangre. La sangre era del tipo O, la misma que la de Ted Bundy, como la policía sabría más tarde. Esa misma noche, la directora de una obra de teatro en el Instituto Beaumont fue abordada por un hombre apuesto que le pidió ayuda para identificar un coche. Ella estaba demasiado ocupada y lo rechazó. Más tarde se le acercó de nuevo y le pidió ayuda, y de nuevo lo rechazó. El hombre le pareció extraño y aterrador, pero ella lo ignoró y siguió con su trabajo. La perturbó volver a ver al hombre en el fondo del auditorio y se preguntó qué era lo que realmente quería. Debbie Kent, que estaba viendo la función de la noche junto con sus padres, salió temprano para recoger a su hermano en la bolera. Les dijo a sus padres que volvería a recogerlos, pero nunca lo hizo. Además, nunca llegó al coche, que estaba vacío en el aparcamiento del colegio. Debbie Kent no estaba en ninguna parte. Lo que se encontró la policía en el aparcamiento fue una llave de esposas. Más tarde, cuando la policía trató de encajar la llave que encontraron en las esposas que llevaba Darronch esa misma noche, coincidía perfectamente. Un mes más tarde, un hombre llamó a la policía para decirles que había visto un Volkswagen Bug de color canela salir a toda velocidad del aparcamiento del instituto la noche de la desaparición de Kent. El 12 de enero de 1975, Karin Campbell, su prometido, el Dr. Raymond Gadowski, y sus dos hijos hicieron un viaje a Colorado. Karin esperaba poder disfrutar del descanso lejos del trabajo y pasar más tiempo con los niños, mientras su prometido asistía a un seminario. Una noche, mientras se relajaba en el salón del hotel con Gadowski y sus hijos, se dio cuenta de que había olvidado una revista y volvió a su habitación para recuperarla. Su prometido y los niños esperaron su regreso en vano. Él sabía que ella estaba un poco enferma esa noche y volvió a la habitación para ver si necesitaba ayuda. Karin no estaba, de hecho, nunca había llegado a la habitación. A media mañana, confundido y preocupado, Gadowski informó a la policía de su desaparición.
Registraron todas las habitaciones del hotel, pero no encontraron ningún rastro de Karin. 3 semanas más tarde y a pocos kilómetros de donde había desaparecido, un trabajador recreativo encontró el cuerpo, desnudo de Karin tirado a poca distancia de la carretera. Los animales habían destrozado su cuerpo, lo que dificultó la determinación de la causa exacta de la muerte. Sin embargo, era evidente que había recibido fracturas por aplastamiento que podrían haber sido la causa de la muerte. Al igual que muchas de las víctimas encontradas en Utah y Washington, había sufrido repetidos golpes en la cabeza realizados posiblemente con un instrumento afilado. Los golpes fueron tan violentos que uno de sus dientes se separó de la línea de las encías en su boca. También había pruebas de que había sido violada. Se cree que fue asesinada horas después de su desaparición. Aparte de los restos maltratados de Karin, se encontraron pocas pruebas en el lugar de los hechos. Unos meses después de que se descubriera el cuerpo de Karin Campbell, se encontraron los restos de otra persona a 16 kilómetros, de donde se encontraban los cuerpos de Naslend y Janice. Se trataba de Brenda Ball, una de las 7 mujeres que habían desaparecido a principios de este verano. La causa de su muerte fue un golpe en la cabeza con un objeto contundente. La policía buscó en las montañas de Taylor donde se encontraron los cuerpos. Un par de días después cuando se descubriría otro cuerpo. El cuerpo era el de Susan Rancourt, que también había desaparecido a principios de ese verano. Las montañas Taylor se habían convertido en el lugar de enterramiento del loco, conocido como Ted. Ese mes se encontraron 2 cuerpos más, uno de ellos era el de Linda Aneali. Todas las víctimas presentaban graves contusiones en la cabeza provocadas por un instrumento, posiblemente una palanca. La policía siguió buscando sin éxito al asesino. Otras 5 mujeres fueron encontradas muertas en Colorado en circunstancias similares. No fueron las últimas víctimas de la ola de asesinatos de Ted. El 16 de agosto de 1975, el sargento Bob Hayward estaba patrullando una zona a las afueras del condado de Salt Lake cuando vio un Volkswagen sospechoso, de color canela que pasaba por delante de él. Conocía bien el barrio y a casi todos los residentes que vivían allí, y no recordaba haber visto antes el Volkswagen de color canela. Cuando encendió las luces para ver mejor la matrícula del Volkswagen, el conductor del vehículo apagó las luces y se alejó a toda velocidad. El sargento Bob comenzó a perseguir el vehículo. El coche se saltó 2 señales de stop antes de detenerse en una gasolinera cercana. Bob se detuvo detrás del conductor temerario y observó cómo el ocupante salía de su coche y se acercaba al coche de policía. Bob pidió al joven su matrícula y su permiso de conducir, que estaban a nombre de Theodore Robert Bundy. En ese momento, otros 2 policías se detuvieron detrás del Volkswagen de color marrón. Bob se dio cuenta de que faltaba el asiento del pasajero del coche de Theodore. Con la sospecha y el permiso de Theodore, los 3 agentes inspeccionaron el Volkswagen. Los agentes encontraron una palanca, un pasamontañas, una cuerda, unas esposas, un alambre y un punzón. Ted fue inmediatamente detenido por sospecha de robo. Poco después de la detención de Ted, la policía comenzó a encontrar conexiones entre él y el hombre que atacó a Carol Darronch. Las esposas que se encontraron en el coche de Ted eran de la misma marca que había utilizado su atacante y el coche que conducía era similar al que ella había descrito. Además, la palanca encontrada en el coche de Ted era similar al arma que se había utilizado para amenazar a Carol. A principios de noviembre. También sospechaban que Ted era el responsable del secuestro de Melissa Smith, Laura Aimee y Debbie Kent. Había demasiadas similitudes entre los casos como para que la policía las ignorara. Sabían que necesitaban muchas más pruebas para apoyar el caso contra Ted. El 2 de octubre de 1975, Carol Darronch, junto con el director de la obra de teatro del Instituto Beaumont y un amigo de Debbie Kent, fueron invitados a asistir a una rueda de reconocimiento de 7 hombres, uno de los cuales era Ted, en una comisaría de Utah. Los investigadores no se sorprendieron cuando Carol eligió a Ted en la rueda de reconocimiento como el hombre que la había atacado. El director de la obra y un amigo de Debbie Kent
También eligieron a Ted en la rueda de reconocimiento como el hombre que habían visto deambular por el auditorio la noche en que Debbie Kent había desaparecido. Aunque Ted se declaró repetidamente inocente, la policía estaba casi segura de que era él el culpable. Poco después de ser elegido en la rueda de reconocimiento, los investigadores iniciaron una investigación completa sobre el hombre que conocían como Theodore Robert Bundy. Durante el otoño de 1975, los investigadores de la policía se pusieron en contacto con Elizabeth Kendall para obtener cualquier información que pudiera dar sobre Ted. Creían que Elizabeth podría tener la clave del paradero de los hábitos y la personalidad de Ted. Lo que los investigadores aprendieron ayudaría más tarde a relacionar a Ted con las víctimas de los asesinatos. El 16 de septiembre de 1975, Elizabeth fue llamada al edificio de la Unidad de Delitos Mayores de la Policía del Condado de King, en el estado de Washington, y fue entrevistada por los 3 detectives, Jerry Thompson, Dennis Couch y Ira Beal. Estaba visiblemente estresada y nerviosa, pero dispuesta a ofrecer a la policía cualquier información necesaria para ayudar al caso. Cuando le preguntaron por Ted, declaró que en las noches de los asesinatos. Elizabeth también dijo a la policía que él solía dormir durante el día y salir por la noche, pero no sabía exactamente dónde. Dijo que su interés por el sexo había disminuido durante el último año. Cuando mostraba interés, la presionaba para que se sometiera al bandy. Cuando ella le dijo a Ted que ya no quería participar en sus fantasías de bandy, él se enfadó mucho con ella. En una entrevista posterior con Elizabeth, los investigadores se enteraron de que Ted tenía yeso para hacer moldes en su habitación, algo que ella había notado cuando empezaron a salir. También se dio cuenta en una ocasión posterior de que en el coche de Ted tenía un hacha. Pero había algo más importante en el caso que Elizabeth recordaría. Ella recordó que Ted había visitado el parque del lago Sammamish en julio, donde supuestamente había ido a hacer esquí acuático. Una semana después de que Ted hubiera ido al parque del lago Sammamish, se denunció la desaparición de Janice Ott y Denise Naslund. Horas más tarde de las entrevistas con Elizabeth, los investigadores decidieron centrarse en la antigua novia de Ted en California. Cuando la policía se puso en contacto con ella, les contó cómo había cambiado bruscamente su forma de actuar con ella, pasando de ser cariñoso y afectuoso a ser cruel, frío e insensible. Tras un nuevo interrogatorio, la policía se enteró de que la relación de Ted con su novia de California se había solapado con su relación con Elizabeth y que ninguno de los dos conocía a la otra mujer. Ted parecía llevar una doble vida, llena de mentiras y traiciones. Había más en Ted de lo que los investigadores esperaban inicialmente. Las investigaciones arrojaron más pruebas que lo relacionarían más tarde con otras víctimas. Linda Aneali estaba vinculada a Ted a través de un primo suyo. Testigos presenciales lo reconocerían en el parque del lago Sammamish durante la época en que desaparecieron Ott y Denise. Un viejo amigo de Ted se presentó diciendo que había visto medias en la guantera de su coche. Además, Ted había pasado mucho tiempo en las montañas Taylor, donde se habían encontrado los cuerpos de las víctimas. La credibilidad de Ted se vio aún más cuando la policía descubrió que compraba gasolina con tarjetas de crédito en los pueblos donde habían desaparecido algunas de las víctimas. Además, un amigo le había visto con el brazo escayolado cuando no había constancia de que tuviera un brazo roto. Las pruebas contra Ted se acumulaban, pero él seguía profesando su inocencia. El 23 de febrero de 1976, Ted fue llevado a juicio por el secuestro de Carol Darronch. Se sentó relajado en la sala del tribunal, confiado en que sería declarado inocente de los cargos que se le imputaban. Creía que no había pruebas contundentes para condenarlo. Cuando Carol Darronch subió al estrado, contó el calvario que había sufrido 16 meses antes. Cuando se le preguntó si era capaz de reconocer a la persona que la atacó, empezó a llorar mientras levantaba la mano y señalaba con el dedo al hombre que se había hecho llamar oficial Roseland. Los presentes en la sala volvieron su atención hacia Ted, que miró fríamente a Darronch mientras ella le señalaba. Más adelante en el juicio, Ted había dicho que nunca había visto a la víctima, pero no tenía coartada para confirmar su paradero el día del ataque.
El juez pasó el fin de semana revisando el caso antes de emitir un veredicto. 2 días más tarde declararía a Ted culpable más allá de toda duda razonable de secuestro agravado. Ted fue condenado el 30 de junio a una pena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Durante su estancia en prisión, Ted fue sometido a una evaluación psicológica que el tribunal había solicitado previamente. Se afirma que los psicólogos consideraron que Ted no era ni psicótico, ni neurótico, ni víctima de una enfermedad cerebral orgánica, ni alcohólico, ni adicto a las drogas, ni padecía un trastorno del carácter o amnesia, ni era un desviado sexual. Los psicólogos concluyeron que tenía una dependencia de las mujeres y dedujeron que esa dependencia era sospechosa. Tras una evaluación más profunda, concluyeron que Ted tenía miedo a ser humillado en sus relaciones con las mujeres. Mientras Ted permanecía encarcelado en la prisión estatal de Utah, los investigadores comenzaron a buscar pruebas que lo relacionaran con los asesinatos de Karin Campbell y Melissa Smith. Lo que Ted no sabía era que sus problemas legales no tardarían en agravarse. Los detectives descubrieron en el Volkswagen de Ted cabellos que fueron examinados por el FBI y que resultaron ser característicamente parecidos a los de Campbell y Smith. Un examen más detallado de los restos de Karin Campbell mostró que su cráneo tenía impresiones hechas por un instrumento Romo y esas impresiones coincidían con la palanca que se había descubierto en el coche de Ted un año antes. La policía de Colorado presentó cargos contra Ted el 22 de octubre de 1976 por el asesinato de Karin Campbell. En abril de 1977, Ted fue trasladado a la cárcel del condado de Garfield en Colorado para esperar el juicio por el asesinato de Karin Campbell. Durante la preparación de su caso, Ted estaba cada vez más descontento con su representación. Creía que su abogado era incapaz y finalmente lo despidió. Ted, con experiencia en derecho, creía que podía hacer mejor el trabajo y comenzó a asumir su propia defensa en el caso. Confiaba en que tendría éxito en el juicio programado para el 14 de noviembre de 1977. Ted tenía mucho trabajo por delante. Así que se le concedió permiso para salir de la cárcel en ocasiones y se le dio permiso para utilizar la biblioteca del tribunal en Aspen para llevar a cabo la investigación. Lo que la policía no sabía era que estaba planeando una fuga. El 7 de junio, durante uno de sus viajes a la biblioteca del Palacio de Justicia, Ted logró saltar desde una ventana abierta, hiriéndose el tobillo en el proceso, y escapó. No llevaba grilletes ni esposas, por lo que no destacaba entre los ciudadanos comunes de la ciudad de Aspen. Fue una fuga que había sido planeada por Ted durante un tiempo. La policía de Aspen se apresuró a establecer controles de carretera alrededor de la ciudad, pero Ted sabía que debía permanecer dentro de los límites de la ciudad y pasar desapercibido. La policía lanzó una búsqueda masiva por tierra, utilizando sabuesos rastreadores de olores y 150 buscadores con la esperanza de atrapar a Ted. Sin embargo, Ted fue capaz de evitarlos durante días. Mientras huía, Ted se las arregló para vivir de la comida que robaba en las cabañas locales y en los campamentos cercanos, durmiendo en los que estaban abandonados. Sin embargo, Ted sabía que necesitaba un coche que le permitiera pasar mejor las barreras policiales. No podía esconderse en Aspen para siempre. Ted creía que estaba destinado a ser libre. Se sentía como si fuera invencible y afirmaba que nada salía mal. Si algo salía mal, lo siguiente que ocurría era tan bueno que lo compensaba y que era incluso mejor. Efectivamente, Ted encontró su billete de salida de la ciudad cuando descubrió un coche con las llaves puestas. Pero su suerte no duraría mucho. Mientras intentaba huir de Aspen en el vehículo robado, fue descubierto. A partir de entonces, se le ordenó llevar esposas y grilletes mientras realizaba sus investigaciones en la biblioteca de Aspen. Y a Ted no le gustaba estar atado. Casi 7 meses después, Ted volvió a intentar una fuga, pero esta vez tuvo más éxito. El 30 de diciembre, se arrastró hasta el techo de la cárcel del condado de Garfield y se dirigió a otra parte del edificio. Consiguió encontrar otra abertura en el techo que conducía al armario del apartamento de un carcelero. Se sentó y esperó hasta saber que el apartamento estaba vacío,
entonces salió por la puerta principal hacia su libertad. Su fuga no fue descubierta hasta la tarde siguiente, 15 horas después. Para cuando la policía se enteró de su fuga, Ted estaba en camino a Chicago. Era una de las pocas paradas que él haría en la ruta hacia su destino final, la soleada Florida. En enero de 1978, Ted, adquirido con el nombre de Chris Hagen, se había instalado cómodamente en un apartamento de una habitación en Florida. Ted disfrutaba de su nueva libertad en un lugar que poco o nada sabía de él o de su pasado. Ted se sentía estimulado por la inteligencia y la juventud y se sentía cómodo en su nuevo entorno, cerca de la Universidad Estatal de Florida. Pasaba gran parte de su tiempo libre paseando por el campus, colándose en las clases sin ser visto y escuchando las conferencias. Cuando no estaba paseando por el campus, pasaba el tiempo en su apartamento viendo la televisión que había robado. El robo se convirtió en algo natural para Ted. Casi todo en su apartamento era mercancía robada. Incluso la comida que comía la compraba con tarjetas de crédito robadas. Ted parecía tener suficientes cosas materiales para estar contento. Lo que no tenía y lo que más echaba de menos era la compañía. La noche del sábado 14 de enero, pocas hermanas de la hermandad se encontraban en la casa de Chi Omega. La mayoría estaban bailando o en fiestas de barriles en el campus. No era raro que las hermanas se quedaran hasta tarde, ya que no había toque de queda. Era bastante normal que las chicas volvieran a primera hora de la mañana. Sin embargo, ninguna de las hermanas estaba preparada para enfrentarse al horror que les esperaba en la casa de la hermandad esa misma noche. A las 3 de la madrugada, su novio dejó a Nita Neri en la casa de la hermandad tras asistir a una fiesta de barriles en el campus. Al llegar a la puerta de la casa, se dio cuenta de que estaba abierta de par en par. Poco después de entrar en el edificio, oyó un movimiento, como si alguien estuviera corriendo en las habitaciones de arriba. De repente, oyó los pasos que se acercaban a la escalera cerca de ella y se escondió en una puerta. Vio como un hombre con un gorro azul de punto tapándose los ojos, que sostenía un tronco con tela alrededor, que bajaba corriendo las escaleras y salía por la puerta. Lo primero que pensó Nita fue que habían robado en la casa de la hermandad. Subió las escaleras para despertar a su compañera de cuarto, Nancy. Nita le habló del hombre extraño que vio salir del edificio. Sin saber qué hacer, las chicas se dirigieron a la habitación de la madre de la casa. Antes de que pudieran llegar a su habitación, vieron a otra compañera, Karen, tambaleándose por el pasillo. Tenía toda la cabeza empapada de sangre. Mientras Nancy intentaba ayudar a Karen, Nita despertó a la madre de la casa y las dos fueron a ver a otra compañera de habitación cercana. Encontraron a Katy en su habitación viva, pero en un estado horrible. También estaba cubierta de sangre que se filtraba por las heridas abiertas en su cabeza. Histérica, Nancy corrió al teléfono y llamó a la policía. Más tarde, la policía encontró a dos chicas muertas en sus habitaciones, tumbadas en sus camas. Alguien las había atacado mientras dormían. Lisa Levy fue la primera chica que los agentes encontraron muerta. Los patólogos que le hicieron la autopsia descubrieron que había sido golpeada en la cabeza con un tronco, violada y estrangulada. Al examinarla más a fondo, descubrieron marcas de mordiscos en sus nalgas y en uno de sus pezones. El pezón de Lisa había sido tan mordido de una forma tan grave que incluso estaba casi separado del resto del pecho. También había sido agredida sexualmente con un bote de spray para el pelo. Los informes de la autopsia de Margaret Bowman, la otra chica encontrada muerta, mostraron que había sufrido lesiones mortales similares, aunque no había sido agredida sexualmente y no mostraba signos de mordeduras. Había sido estrangulada con un par de medias que se encontraron en la escena del crimen. También había sido golpeada en la cabeza, con tanta fuerza que su cráneo estaba astillado y una parte de su cerebro estaba expuesta. Ni ella ni Lisa Levy mostraron signos de lucha. Los investigadores que entrevistaron a las supervivientes no averiguaron nada. Ninguna de las chicas recordaba los acontecimientos de aquella noche terrorífica. Al igual que Levy y Bowman, ellas también estaban dormidas cuando fueron atacadas.
La única testigo fue Nita Neary, que pudo captar el perfil del asesino mientras huía. El agresor no iría muy lejos antes de cobrarse otra víctima esa noche. A menos de 1,5 kilómetros de la casa de Chiomega, una joven se despertó por los fuertes ruidos de golpes procedentes del apartamento que estaba cerca. Se preguntó qué estaría haciendo su amiga en el apartamento para hacer tanto ruido a las 4 de la mañana. Como los ruidos persistían, empezó a sospechar y despertó a su compañera de piso. Al escuchar, oyeron a Cheryl, la vecina, gimiendo. Asustadas, llamaron a su casa para ver si estaba bien. Como nadie cogió el teléfono, llamaron a la policía y al momento llegaron. Estaban a pocas manzanas de distancia, en la casa Chiomega, atendiendo la escena del crimen. Entraron en el apartamento de Cheryl y se dirigieron a su dormitorio, donde la encontraron sentada en la cama. Su cara empezaba a hincharse por el golpe que tenía en la cabeza. Todavía estaba algo consciente y medio desnuda, tenía suerte de estar viva. La policía descubrió una máscara a los pies de la cama. Según Enroulé, la máscara que se encontró se parecía casi a la máscara sacada del coche de Ted, cuando fue detenido en Utah en agosto de 1975. Los investigadores de la policía trabajaron con diligencia en las pruebas que se dejaron. Pudieron obtener un tipo de sangre del agresor, muestras de esperma y manchas de huellas dactilares. Lamentablemente, la mayoría de las pruebas que se analizaron resultaron no ser concluyentes. Las únicas pruebas firmes que los investigadores pudieron obtener fueron los pelos encontrados en la máscara, las impresiones dentales de las marcas de mordedura de las víctimas y el relato de un testigo ocular de Nita Neary. Los investigadores no tenían un sospechoso y Ted era totalmente desconocido para ellos. El 9 de febrero de 1978, la policía de Lake City recibió una llamada telefónica de los angustiados padres de Kimberly Leach, de 12 años. Estaban histéricos y dijeron que su hija había desaparecido ese día. La policía puso en marcha una búsqueda masiva para encontrar a la niña desaparecida que desapareció del recinto de su escuela. La persona que la vio por última vez fue su amiga Priscilla, que vio a Kimberly subir al coche de un desconocido el día que desapareció. Por desgracia, no pudo recordar con exactitud el coche ni el conductor. Encontraron el cuerpo de Kimberly 8 semanas después en un parque estatal del condado de Sewanee, en Florida. El cuerpo de la joven aportó poca información debido a su avanzada descomposición. Sin embargo, la policía encontraría más tarde las pruebas que necesitaba en una furgoneta conducida por Ted. Unos días antes de la desaparición de Kimberly Leach, un hombre extraño en una furgoneta blanca se acercó a una niña de 14 años, mientras esperaba que su hermano la recogiera. El hombre había dicho que era del departamento de bomberos y le preguntó si asistía a la escuela cercana. A ella le pareció extraño que un bombero de servicio llevara pantalones a cuadros y una chaqueta azul marino. Empezó a sentirse incómoda. Su padre, que era el jefe de detectives del departamento de policía de Jacksonville, le había advertido en muchas ocasiones que no hablara con extraños. Se sintió aliviada cuando llegó su hermano. Al sospechar del hombre, su hermano le ordenó que subiera al coche, siguió al hombre y anotó su matrícula para dársela a su padre. Al oír hablar del desconocido de la furgoneta blanca, el detective James Parmenter comprobó la matrícula. Supo que pertenecía a un hombre llamado Randall Ragen y decidió hacerle una visita. Randall informó al detective de que le habían robado las matrículas y que ya le habían expedido unas nuevas. Más tarde, el detective se enteró de que la furgoneta que habían visto sus hijos también había sido robada y tuvo una idea de quién podría haber sido. Decidió llevar a sus hijos a la comisaría para enseñarles una pila de fotos policiales, entre las que estaba la de Ted. No se había dado cuenta de lo cerca que había estado de perder a su propia hija. Sus dos hijos reconocieron al hombre de la furgoneta como Ted Bundy. La furgoneta fue desechada hace tiempo. Ted se dirigió hacia Pensacola, Florida, en un nuevo coche robado. Esta vez se las arregló para encontrar un vehículo que se sentía más cómodo conduciendo, un Volkswagen Bug. El agente David Lee estaba patrullando una zona del oeste de Pensacola
cuando vio un Volkswagen naranja a las 10 de la noche del 15 de febrero. Conocía bien la zona y a la mayoría de los residentes, pero nunca había visto el coche. El agente David decidió comprobar la matrícula y pronto descubrió que era robada. Inmediatamente, encendió las luces y comenzó a seguir al Volkswagen. Una vez más, como había ocurrido en Utah varios años antes, Ted emprendió la huida. De repente, Ted se detuvo. El agente David le ordenó que saliera de su coche y le dijo a Ted que se tumbara con las manos por delante. Para sorpresa de David, cuando empezaba a esposar a Ted, este se dio la vuelta y empezó a luchar contra el agente. Ted consiguió liberarse y correr. En cuanto lo hizo, David disparó su arma contra él. Ted se tiró al suelo, simulando que le habían disparado. Cuando el agente se acercó a él, volvió a ser atacado por Ted. Sin embargo, el agente pudo dominarlo. Lo esposaron y lo llevaron a la comisaría. Ted había sido finalmente atrapado. A lo largo de los meses siguientes a la detención de Ted, los investigadores pudieron recopilar pruebas fundamentales para utilizarlas contra Ted en el caso Leach. La furgoneta blanca que había sido robada por Ted fue encontrada y tenían 3 testigos oculares que le habían visto conducirla la tarde en que Kimberly había desaparecido. Las pruebas forenses realizadas en la furgoneta arrojaron fibras de material que habían salido de la ropa de Ted. Las pruebas también revelaron el tipo de sangre de Kimberly Leach en la alfombra de la furgoneta y el semen y el tipo de sangre de Ted en su ropa interior. Otras pruebas fueron las impresiones de los zapatos de Ted en el suelo situado junto al lugar donde se encontró a Kimberly. La policía se sintió confiada con la información que tenía que vinculaba a Ted con el caso Leach y el 31 de julio de 1978, Ted fue acusado del asesinato de la chica. Poco después, también sería acusado de los asesinatos de Chi Omega. Enfrentándose a la pena de muerte, Ted declararía en su propia defensa que no era culpable de los asesinatos. El primer juicio, Theodore Robert Bundy, se enfrentó a 2 juicios por asesinato, ambos espaciados en 3 años. La fecha de su primer juicio se fijó para el 25 de junio de 1979, en Miami, Florida. El caso judicial se centró en los brutales ataques a las hermanas de la hermandad Chi Omega. El segundo juicio tendría lugar en enero de 1980 en Orlando, Florida, donde Ted sería juzgado por el asesinato de Kimberly Leach. Ambos juicios tendrían resultados poco favorables para Ted, sin embargo, sería el caso del asesinato de Chi Omega el que sellaría su destino para siempre. La apertura del juicio por el asesinato de Chi Omega provocó un inmenso interés público y un frenesí mediático. Al fin y al cabo, Ted era sospechoso de al menos 36 asesinatos en 4 estados y su nombre provocaba imágenes de pesadilla en miles, quizá incluso millones, de todo el mundo. Muchos lo consideraban la reencarnación del mal, un monstruo, el mismo diablo, y sus asesinatos iniciaron los juicios más importantes y publicitados de la década. Durante el juicio por el asesinato de Chi Omega, Ted actuó como su propio abogado defensor. Confiaba en sus habilidades y creía que tendría un juicio justo. El jurado, compuesto en su mayoría por afroamericanos, observó cómo se defendía de los cargos de asesinato. Al principio del juicio quedó claro que Ted estaba luchando una batalla perdida. Hubo 2 acontecimientos en el juicio que influyeron en el jurado contra Ted. El primero fue el testimonio de Nita Neary sobre lo que había visto la noche de los asesinatos. Mientras estaba en el estrado, señaló a Ted como el hombre que había visto, huyendo por las escaleras y saliendo por la puerta de la casa de Chi Omega. El segundo hecho que influyó en el jurado durante el juicio fue el testimonio del odontólogo Dr. Richard Subirón. Mientras estaba en el estrado, el Dr. Subirón describió las lesiones por mordedura encontradas en el cuerpo de Lisa Levy. Mientras hablaba, se mostraron al jurado fotografías completas de las marcas de mordiscos que se habían tomado la noche del asesinato. El médico señaló la singularidad de las hendiduras dejadas en la víctima y las comparó con fotografías a escala real de los dientes de Ted.
No había duda de que Ted había hecho las marcas de mordiscos en el cuerpo de Lisa Levy. Las fotos serían la mayor prueba que la fiscalía tenía para vincular a Ted con el crimen. El 23 de julio, Ted esperó en su celda mientras los jurados deliberaban sobre su culpabilidad o inocencia. Después de casi 7 horas, volvieron a la sala con un veredicto. Sin mostrar ninguna emoción, Ted escuchó como uno de los jurados leía, culpable. En todos los cargos de asesinato, Ted fue declarado culpable, más allá de toda duda razonable. En el estado de Florida, es costumbre tener un juicio de sentencia por separado. La sentencia de Ted tuvo lugar una semana después, el 30 de julio, ante el mismo jurado que le había declarado culpable. Durante la breve audiencia, la madre de Ted testificó y suplicó con lágrimas en los ojos por la vida de su hijo. Ted también tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal y refutar la recomendación de la Fiscalía de la pena de muerte. Ted profesó su inocencia, alegando que los prejuicios de los medios de comunicación eran los responsables de su supuesta tergiversación. También sugirió que todo el proceso y el veredicto eran una farsa, lo que no podía aceptar. Ted dijo a la silenciosa sala que era absurdo pedir clemencia por algo que no hizo, que no compartiría la carga de la culpa. El juez Coward, que presidió ambos juicios, dictó su sentencia final tras la declaración de Ted. Confirmó la recomendación e impuso la pena de muerte en 2 ocasiones por los asesinatos de Margaret Bowman y Lisa Levy. El método de ejecución al que se enfrentó Ted fue la silla eléctrica. El juicio de Kimberly Leach, después de muchos retrasos, el juicio de Leach comenzó en Florida, en la Corte del Condado de Orange el 7 de enero de 1980. Esta vez Ted decidió no representarse a sí mismo y en su lugar cedió la responsabilidad a los abogados defensores Julius Africano y Lynn Thompson. Su estrategia fue declararse no culpable por razón de locura, una declaración que era arriesgada pero una de las pocas opciones disponibles para la defensa. El alegato de locura podría no haber sido difícil de creer para el jurado de 7 mujeres y 5 hombres. A diferencia de las otras audiencias, Ted se fue agitando cada vez más a lo largo del juicio. En un momento dado incluso perdió el control y se levantó gritando a un testigo con el que no estaba de acuerdo. Unos testigos declararon que Ted apenas podía controlarse. Parecía que la fachada de confianza de Ted empezaba a desvanecerse, probablemente porque se daba cuenta de que ya había perdido la guerra y que esta batalla legal no haría mucha diferencia a la hora de determinar su destino. El asistente del fiscal Bob Deckel presentó 65 testigos que habían conectado a Ted directa o indirectamente con Kimberly Leach el día de su desaparición. Uno de los testigos había visto a un hombre parecido a Ted conduciendo a una niña alterada que coincidía con la descripción de Kimberly hacia una furgoneta blanca frente a la escuela de la niña. Sin embargo, el equipo de la defensa discutió la legitimidad del testimonio porque el hombre era incapaz de recordar el día exacto en el cual había visto al hombre y a la niña. No obstante, Deckel siguió presionando y presentando pruebas aún más convincentes. La más perjudicial era la prueba de las fibras, que relacionaba la ropa de Ted y la furgoneta que había conducido ese día con la escena del crimen. Además, se encontraron fibras que coincidían con las de la ropa de Kimberly Leach en la furgoneta y en la ropa de Ted que supuestamente había llevado el día del crimen. La testigo experta de la acusación, que testificó sobre el análisis de las fibras, declaró que creía que en algún momento Ted y Kimberly Leach habían estado en contacto alrededor de la hora de su muerte. Exactamente un mes después de la apertura del juicio, el juez Wallace Yapling pidió al jurado que deliberara. El 7 de febrero, después de menos de 7 horas de deliberación, el jurado emitió el veredicto, culpable. El veredicto fue seguido inmediatamente por el júbilo del equipo de la acusación y sus partidarios. El 9 de febrero se cumplió el segundo aniversario de la muerte de Kimberly Leach. También fue el día en que comenzó el juicio de la sentencia. Durante la fase de pena del juicio, Ted sorprendió a los presentes en la sala mientras entrevistaba a la testigo de la defensa Carol Amboone. Durante su interrogatorio a Carol, los dos sorprendieron a todos cuando intercambiaron votos.
Según la ley de Florida, la promesa verbal hecha bajo juramento fue suficiente para sellar el acuerdo y los dos fueron considerados oficialmente casados. Poco después, el novio fue condenado a muerte en la silla eléctrica por tercera vez en menos de un año. Pasará su luna de miel solo en el corredor de la muerte de la penitenciaría Rafferty del estado de Florida. Ted se negó a rendirse y creyó que aún tenía una oportunidad de luchar por salvar su propia vida. En 1982, consiguió la ayuda de un nuevo abogado y apeló el veredicto del juicio por asesinato de Chi Omega ante el Tribunal Supremo de Florida. Sin embargo, su recurso fue finalmente denegado. Poco después de que el tribunal le negara una nueva vista, Ted decidió apelar el veredicto del juicio de Kimberly Leach. En mayo de 1985, su solicitud fue rechazada de nuevo. Sin embargo, siguió luchando y en 1986 contrató a un nuevo abogado para que le ayudara a evitar la pena de muerte. La fecha de ejecución de Ted estaba prevista para el 4 de marzo de 1986. Sin embargo, su ejecución se pospuso mientras su nueva abogada defensora, Pali Nelson, trabajaba en su apelación por sus anteriores condenas por asesinato. 2 meses más tarde, la apelación fue denegada y el estado de Florida emitió otra orden de ejecución para Ted. Sin embargo, el proceso de apelación continuó. La última apelación se hizo ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que finalmente denegó la última suspensión de la ejecución de Ted el 17 de enero de 1989. En el último momento, Ted decidió confesar más crímenes al investigador jefe de la División Criminal, el fiscal general del estado de Washington, el Dr. Bob Keppel. Ted había asistido al Dr. Keppel en su búsqueda del asesino de Green River del Pasillo de la Muerte y confiaba inmensamente en él. Keppel fue a reunirse con Ted en una sala de entrevistas de la prisión, armado únicamente con una grabadora. Lo que Keppel aprendió fue impactante. El Dr. Keppel se había enterado de que Ted guardaba algunas de las cabezas de sus víctimas en su casa como trofeos. Sin embargo, lo que era aún más sorprendente era que Ted también se dedicaba a la necrofilia con algunos de los restos de sus víctimas. Keppel declaró más tarde que el comportamiento de Ted podría describirse mejor como necrofilia compulsiva y perversión extrema. Era una compulsión que condujo a la muerte de decenas de mujeres, muchas de las cuales seguían siendo desconocidas para los investigadores. Keppel afirma que Ted fue probablemente responsable de la muerte de al menos 100 mujeres, descontando el recuento oficial de 36 víctimas. Sea cual sea la cifra, el hecho es que nadie sabrá nunca con certeza cuántas víctimas fueron de Ted. Finalmente, el 24 de enero de 1989, aproximadamente a las 7 de la mañana, la memoria de Ted de sus atrocidades sería quemada para siempre por las implacables corrientes de la silla eléctrica. Fuera de los muros de la prisión había cientos de espectadores y decenas de representantes de los medios de comunicación, esperando la noticia de la muerte de Ted. Tras el anuncio del portavoz de la prisión de que Ted estaba oficialmente muerto, se oyeron vítores de la multitud jubilosa y los fuegos artificiales iluminaron el cielo. Poco después, un coche fúnebre blanco salió de las puertas de la prisión, con los restos de uno de los asesinos en serie más conocidos del país. Mientras el vehículo se dirigía hacia el crematorio, la multitud que lo rodeaba aplaudió alegremente por llegar al final de esta pesadilla.